estamos en compañía de Arturo Montenegro, quien es director y guionista panameño muy querido. Gracias por acompañarnos, Arturo, en este ratito en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por tener esta sensación de poder compartir este espacio en un momento que definitivamente es histórico, su género, como puede ser esta pandemia, ¿no? Pero estamos haciendo la fuerza para que todo salga bien. Así es. Arturo, son 25 años o más de 25 años de trayectoria. Yo quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo ha sido la transición de el género de comedia al drama? Son dos narrativas totalmente distintas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino? Siento que no hay una transición. Como seres humanos estamos de alguna forma preparados para enfrentar la risa, el dolor, la miseria, el terror, el miedo. Son emociones que tenemos a diario en nuestro caminar dentro de esta vida, así que de la misma forma como lo transito para vivir, ¿no? Es un poco eso, ¿no? O sea, con esa naturalidad, claro que cuando hablamos de cine definitivamente tienes que tener, si se quiere decir de alguna forma, una pericia para poder abordarlo, porque sí son cosas diferentes en el momento de la técnica, hablo de cómo ejecutarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto hay de Arturo Montenegro, el director y el ser humano, además, en cada una de sus producciones? Aun cuando son historias que hablan de otras personas, siento que también hay una conexión con la vida de la persona que está dirigiendo, con el director, y en este caso, en mi caso también, que yo escribo los guiones, entonces desde esa parte primera hay una marca muy personal que sí tiene mucho que ver conmigo, por lo menos de la forma en que yo veo el mundo. Claro que sí, yo siento que hay tanto de esa persona que se está contando la historia como de mí. Hay mucho, ¿no? ¿Cómo ves hoy día el estatus de la huella cinematográfica de Panamá internacionalmente? De alguna manera hemos avanzado mucho en los últimos 10 años, pero ¿cómo ves tú el tema en la actualidad? Yo lo que he dicho, por ejemplo, en algunas entrevistas que me han hecho desde otras latitudes, como por ejemplo la última entrevista que di para una publicación digital en San Sebastián, que tiene que ver con el hecho de que la película última, Todos Cambiamos, está finalista en este momento, compitiendo para un premio. Es la primera vez que una película panameña llega al circuito de competencia de San Sebastián. Estamos muy orgullosos. Entonces, lo que dije cuando me preguntaron esto mismo fue como decir pues lo que yo siento que es la verdad, que básicamente es un cine que está nuevo, que nosotros estamos en desarrollo, pero que sí está dando pasos firmes hacia convertirse en una cinematografía que va a ser muy relevante en un futuro cercano, ¿no? Qué interesante esto, y fíjate que de alguna manera lo conecto con el hecho de que Panamá ha sido, digamos, plaza para el rodaje de diferentes producciones internacionales. El ministro de Cultura también decía recientemente que es necesario promocionar más a nuestro país como locación para este tipo de filmaciones. ¿Qué sientes que nos hace tan atractivos, Arturo? Y además, ¿hacia dónde crees que deberían encaminarse los esfuerzos para lograr este objetivo? Bueno, básicamente Panamá ofrece, yo creo que nuestro centro de logística es muy importante. Este tema de ser el centro de las Américas, de estar en una posición privilegiada, de tener todo el sistema de logística del canal, de las aerolíneas, la conexión que ofrece Panamá es una de sus grandes ventajas, como siempre se ha dicho, pues la localización del istmo, y yo creo que eso también tiene mucho que ver porque es fácil llegar, luego la concepción geográfica de Panamá también ayuda mucho porque te puedes mover con facilidad de una locación a otra en poco tiempo, y puedes tener como estos microclimas distintos y diversos, todo en un país muy pequeño. Entonces, nuestra biodiversidad también vendría a ser algo que creo que es una gran ventaja, y nuestros escenarios, nuestras locaciones,
y sobre todo la facilidad, la seguridad y también el hecho de que tenemos una moneda como el dólar que le es fácil a las productoras internacionales comunicarse con ese lenguaje económico, ¿no? Entonces por ahí yo creo que está la ventaja y aparte, y muy importante, me parece, la intención y el deseo que hay desde todos los sectores, tanto de la parte privada, de las productoras, de los artistas, de los músicos y por supuesto del Ministerio de Cultura y la Dirección de Cine y el Ministerio de Comercio e Industria, de agrupar pues todo ese caudal, ese talento que tenemos y de alguna forma empaquetarlo para que el nombre de Panamá pues cada vez sea mucho más relevante. Y fíjate que la primera vez que conversamos, que fue en 2019 a propósito de Todos Cambiamos, ¿no? Tú me comentabas con muchísima ilusión que precisamente Panamá fue uno de los escenarios más importantes o locaciones, ¿no? Para grabar esta película, además de Tailandia, y me decías muy entusiasmado que evidentemente hay que aprovechar la plataforma del cine para continuar de alguna manera proyectando lo que somos y lo que tenemos. Sí, correcto. Creo que sí, estamos en un punto donde creo que todos tenemos que hacer los esfuerzos para que continúe de esta forma, se siga desarrollando y crezca aún más y sea un método de sustento para muchos trabajadores de la industria, ¿no? Sí. Ahora que me hablabas de el Ministerio de Cultura, ¿consideras que de alguna manera, Arturo, ha habido cohesión para elaborar un plan encaminado a la reapertura segura de nuestras salas de cine, llegado el momento, evidentemente? Claro, es un tema que ha tomado por sorpresa al mundo y puso de manifiesto de que Panamá también tenía y tiene deficiencias en el sistema de salud, que es una asignatura pendiente que el Estado tiene que solucionar en conjunto con todos, porque no es solo un tema del Estado, sino de todos. Así que yo creo que han estado las reuniones, ha estado la disposición. Efectivamente, estamos todos tratando de retomar la labor. Por ejemplo, nosotros empezábamos el rodaje de On Follow, una película que tiene que ver con las nuevas patologías de la era digital. Empezábamos el 26 de marzo con una de las actrices acá, ya en el país, y tuvimos que suspender todo y hasta este día de hoy todavía no sabemos cuándo lo podemos retomar porque no hay como una certeza de que las cosas van a funcionar de la manera que se necesita funcionar. Sí hay reuniones, hay una preparación, pero todavía no hay nada concreto y me imagino que con las aperturas pues pronto se va a ir esclareciendo esto, ¿no? ¿Sientes que habrá una nueva manera de vivir y experimentar el cine tras la pandemia? Sí, definitivamente. Mientras dure, las cosas se han modificado un poco bastante, ¿no? Nuestra manera de acceder unos a otros también se ha modificado. Existe el terror de algunas personas de acercarse y eso tiene como que un componente emocional muy negativo porque nosotros somos seres de cercanía, ¿no? De grupales. Necesitamos el abrazo, la confirmación de que todo va a estar bien. Entonces, claro que nos ha hecho una gran cicatriz este tema de la pandemia y no vamos a ser los mismos nunca más. Porque también es cierto que después de tantos meses de encierro, se producen nuevas patologías también y está comprobado, o sea, de que te enfermas mentalmente, te enfermas físicamente, porque la gente necesita retomar su vida o la idea de que tenían de lo que era su vida antes, ¿no? Arturo, la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura tiene un rol protagónico en momentos como este. ¿Ves que ha habido un acompañamiento constante y real al gremio, a tu gremio? Sí, yo lo que siento es que veo como la buena voluntad, la intención, las ganas. Evidentemente sí nos gustaría que todo fuera mucho más expedito, de que las cosas funcionaran tal vez en menos tiempo, porque estamos, por ejemplo, con el tema del concurso nacional Fondo Cine 2020, ya vamos
el próximo mes para septiembre y todavía no se ha anunciado. Entonces, sé que han estado trabajando, pero digamos desde que se instauró el nuevo gobierno, no se ha efectuado el nuevo concurso. Entonces creo que ahí sí estamos un poco atrasados y que hay que meterle con todo para poder llegar a cumplir con los tiempos, con lo que dice la ley, y que todo este tema de la pandemia no termine por afectar más lo que vendría a ser pues el desarrollo del cine, que se sabe que tiene un brazo gubernamental importante, porque producir cine es un oficio muy costoso. Todo en el cine cuesta muchísimo, entonces por ahí no mucha gente lo entiende, pero en realidad para hacerlo posible necesitas invertir mucho dinero, y es por eso que se necesita la contribución del Estado, pero que también entre la empresa privada, las empresas, que todo el mundo se conecte, porque yo sí creo que los beneficios de hacerlo, sobre todo para la proyección de nuestro país, es enorme ese beneficio, ¿no? Sí. De proyectar un país. Es lo que hacen los americanos con sus películas. Sí. Digo, en otras proporciones, por supuesto, porque nosotros somos un país muy pequeño, pero podemos hacerlo en nuestra justa dimensión. Claro, definitivo. Ahora que hablas de costos, fíjate que en junio se dio a conocer lo que será el protocolo de seguridad e higiene para la actividad durante las producciones cinematográficas en Panamá. Y una de las reglas es que las nuevas producciones locales invierten en test serológicos para su equipo. ¿Esto de alguna manera sientes que hará más cuesta arriba la fluidez de nuestro cine? Es una nueva variable definitivamente, y que ahora en todo lo que es la parte de desarrollo de presupuesto lo tienes que incluir, porque es algo que no se tenía antes y que ahora representa un porcentaje del presupuesto total, y que hace que, si ya antes era difícil por el tema de los recursos, ahora al agregarle una variable más, por supuesto que no se hace más fácil. No diría que se complica, pero que se hace más difícil, ¿no? Claro. Arturo, Todos Cambiamos, estrenada ya hace un año, fue una manera distinta, creativa, y yo diría que hasta bonita de contar un secreto a voces, ¿no? De alguna manera la lucha contra la discriminación y los tabúes en una sociedad que es bastante conservadora, la sociedad latinoamericana. ¿De qué manera sientes Sí. que esta cinta pudo llegar a influir la manera de ver la vida en el espectador? ¿Y qué feedback además te dieron después del estreno de la película? Bueno, creo que es la intención de hacer un primer contenido cinematográfico que habla acerca de la vida de una mujer transexual, de lo difícil que es transicionar en un país como Panamá, que no tiene leyes que garantizan derechos civiles y humanos iguales para todos. Entonces ya ahí partimos pues de un terreno que es una calamidad, porque básicamente el Estado te dice que, bueno, no todos los panameños son iguales. Puede ser que la Constitución lo diga, pero en la práctica eso no es así. Entonces, más asignaturas pendientes. Es más, que creo que Panamá es un país donde hay muchísimo por hacer en muchísimos terrenos. Entonces, Todos Cambiamos se atrevió a tocar este tema de una manera valiente, pero desde dentro de una familia, ¿no? ¿Cómo puede ser el caso de una transición que golpea de alguna forma a los hijos, a la esposa, y luego también hay una parte de la sociedad que también tiene voces dentro de la película, el factor religioso que también influye, y no necesariamente de una manera positiva. Pero bueno, la película al final es una historia de amor que tiene que ver con cómo una familia unida es capaz de vencer todos los obstáculos. Y yo creo que eso se ha notado en las proyecciones que se han hecho de la película, no solo en Panamá, sino en los continentes donde ha ido, a los festivales donde ha asistido, y también donde ha sido pues galardonada con distintos premios. La película lleva al menos 20 premios internacionales, ha sido selección de muchos festivales también de cine a nivel internacional, en distintos circuitos de cine también. Ahora también ha sido ya adquirida para las plataformas
se va a poder ver a través de plataformas internacionales como Netflix, como iTunes, como Amazon Prime, y eso acaba de pasar en este mes. Entonces cumple como con su ciclo y ahora se va a poder ver masivamente en otros mercados. Entonces yo creo que sí, que es una lucha, que esto no acaba acá, que son esas batallas que damos como seres humanos las que al final logran un cambio, ¿no? Y sobre todo por la juventud, que es la que tiene más que decir en este y muchos temas, porque son los que más años por delante tienen, ¿no? De alguna forma, se les ha visto también mucho más beligerantes. Claro. Arturo, ¿cómo evalúas la formación y la preparación de los nuevos cineastas y directores? Yo diría que de alguna manera es uno de los mayores retos, ¿no? En Panamá específicamente. Sí, yo siento que todo el mundo lo hace con honestidad desde el lugar desde donde puede aportar. Lo que siento es que hay una nueva generación que hablo con muchísimos de ellos todo el tiempo, de jóvenes que se han preparado en universidades de Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y que tienen la intención de seguir en la profesión porque uno les apasiona, dos porque lo ven sostenible, que antes tal vez en principio nuestra generación pues no lo era porque tenías que dedicarte a hacer otra cosa porque si no pues te morías básicamente de hambre, ¿no? Dicho de una manera dramática, porque siempre al trabajo no se le puede no se le puede negar la oportunidad, Por pero supuesto. sí, los veo muy decididos, con muchas ganas. Es cuestión de que todo el mundo pues se lance y al final muchos de ellos me han dicho, oye, que me gusta ver lo que estás haciendo porque nos inspiras y yo creo que eso en sí solo es una gran cosa, ¿no? Arturo, ya para concluir, ¿cambiarías o mejorarías algo en la narrativa de nuestro cine hoy día? Yo lo que pienso es que el cine definitivamente es evolución. O sea, un niño nace, gatea, después se para, empieza a caminar suave, después corre. Yo no creo que, y además cuando las cosas han pasado, que haríamos mejor, es como un poco raro decir qué cosas hubiésemos hecho mejor, porque eso también obedece a un tiempo específico, una decisión específica que tenía que ver con unas variables que te lanzaban y tú ibas tomando esas decisiones. Yo lo que creo es que hemos madurado, que por ejemplo hoy sabemos qué es lo que tiene que tener el cine para estar bien vestido, cuáles son las técnicas, la gente va a empezar a desarrollar más en profundidad y a darle más valor a la cinematografía, a la banda sonora, al sonido. Tal vez antes pues no se entendía mucho lo del sonido, ni lo que era meterte en un estudio a, a crear a partir del color con un fotograma y eso aplicarlo en las distintas secuencias. Entonces hay todo ese aprendizaje y esa valorización de querer hacer un producto que no solo sea digno, sino que rompa esquemas también. Entonces, simplemente el cine se trata de valentía y yo creo que lo que vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer porque tenemos esas vidas interiores que nos impulsan y que nos están diciendo a través de esta nueva generación, vamos a ver cómo es ese nuevo mundo, cómo es que funciona. Entonces, lo que siento es que lo que hicimos, lo hicimos. Y lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. O sea, es más importante lo que se hace que lo que se dice. Entonces, al final yo creo que no hay que hablar tanto, sino dedicarte a hacer, ¿no? Y por eso es que necesitamos ya que acabe la pandemia para seguir haciendo. Definitivo. Muchísimas gracias, Arturo Montenegro, guionista y además director cinematográfico, por acompañarnos en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Muchísimas gracias por la invitación, a la orden siempre y se les quiere.